Y continuamos con el evento de los líderes que organiza El Cronista y tengo el placer, en este caso, de moderar el panel de consumo y bienestar con los mayores referentes, diría yo, que podemos tener en nuestro país para hablar de estos temas, ¿no? Me refiero, en este caso, a Laura Barnato, gerente general de Unilever Argentina y Uruguay, Rolando Castro, que es gerente general de Avon Grupo de Mercado Sur, y presidente de la Fundación Avon para las Mujeres, Gabriela Bardín, gerente general de PIG Argentina, y Roberto Velati, que es el gerente general de Kimberly Clark para el Cono Sur. Con ellos vamos a hablar un poco de consumo, un poco de bienestar sostenible, de cómo ven en este aspecto a nuestro país, a las empresas. Y voy a arrancar, Gabriela, consultándote respecto de, bueno, cómo una compañía de consumo masivo y esencial, ¿no? Sobre todo esencial en estos tiempos de pandemia, se pudo adaptar a los desafíos que surgieron, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días para todos. A ver, diría que los desafíos principales que tuvimos, por un lado, el primero fue la producción, tan básico como eso, y la comercialización de los productos. El día 1 que empezó la pandemia, tener todos los protocolos para poder cuidar la salud de los empleados, pero nunca dejar de producir, abastecer y que todos los productos lleguen. La gente tenía tanta incertidumbre en ese momento que lo más básico, el consumo, era algo que no querían tener en juego, ¿no? Claro. No encontrar sus productos. Entonces ese fue el desafío número 1 con el que nos enfrentamos. Y realmente que toda la operatoria funcione, por suerte no paramos nunca. La verdad que las plantas produjeron y entregamos todos los días desde que empezó la pandemia, pero fue un desafío al principio. Te diría que otro desafío fue la parte de las oficinas generales, ¿no? 10 días antes que empezó la pandemia, todo el mundo a sus casas. La parte tecnológica no fue una barrera, pero después con el tiempo, obviamente la virtualidad, el agotamiento, las dinámicas de los hogares, acompañar a los empleados en todo ese contexto, la flexibilidad que hubo que tener, las familias tan cansadas como estaban, ese fue otro gran desafío que tuvimos. Y el tercero fue el cambio de hábitos. Los consumidores cambiaron un montón. Nosotros vendemos lavavajillas, bueno, y acá Laura también. Y un día para el otro los hogares pasaron a lavar 40% más los platos, ¿no? Bueno, era algo que las mujeres esperaban, ¿no es cierto? No necesariamente, pero lo tuvimos que hacer. Que se hiciera cargo, digo, ¿no? Sí, es cierto, en muchos casos. Así que ese fue otro gran desafío, adaptarnos a los hábitos. Muy bien, y que los hijos también respondieran, ¿no? Eso, Totalmente. hay que sumarlo también al tema. Habíamos manos. Hace apenas 5 meses, Roberto Kimberly Clark se animó a dar un paso que muy pocas empresas se animarían en plena pandemia, ¿no? Como es el de anunciar una inversión tan grande, esta inversión de $20 millones para desarrollar una plataforma de pañales en su planta de San Luis. La pregunta es, ¿en qué consiste esta inversión? ¿Cuál es el plan que tienen para el desarrollo de esta planta? ¿Y qué es lo que buscan finalmente con este tipo de emprendimiento, ¿no? Totalmente. Mira, primero, gracias por la invitación. Lo que estamos haciendo es desarrollar una tecnología nueva que se llama tecnología Extraflex, y esa inversión es más que nada para implementarla en todas nuestras líneas de la planta de San Luis. Nosotros tenemos una planta muy grande en San Luis, tenemos otra en Pilar, y esta nueva tecnología que fue desarrollada in-house y ya está implementada en varios países de Latinoamérica, es una serie de canales en forma de X. Es el primer pañal en la industria que tiene este tipo de tecnología y ya está implementado en todos los países. Obviamente también lo que queremos es fomentar la exportación. Hoy ya exportamos a más de 6 países en Latinoamérica y queremos extender esto. Y por ahí la pregunta principal es ¿por qué Argentina?, ¿no? Que creo que es la gran pregunta. Primero que nada, porque en Kimberly Clark somos optimistas en cuanto a Argentina en el mediano y largo plazo. Te diría que eso primero. Argentina sigue siendo un país sumamente importante para la región también. Cuando ves, estamos detrás de México, de Brasil, sigue Argentina seguramente en cuanto a consumo y todo eso. Y claramente creo que fue un voto de confianza para todos los que formamos parte de Kimberly Clark, que pudimos vender este proyecto e implementarlo, ¿no? Así que estamos muy contentos, ya está funcionando muy bien todas las líneas y claramente estamos por ahí muy expectantes en cuanto a cómo sigue evolucionando la economía, ¿no? Esperamos que la economía empiece a bajar la inflación, que se empiece a fomentar todo lo que sea el consumo y que no vayamos por ahí por el camino del congelamiento de precio y alza de impuestos, ¿no? ¿Por qué Argentina, decías, no? Y por qué Argentina, habría que preguntarle también a Laura, ¿no? Porque estamos hablando de una empresa que cumple 95 años en el país, que ha visto todo tipo de desarrollo desde la industria, de aumento y de baja del consumo, para un rubro tan relevante como el que ustedes están trabajando, y también con diferentes colores políticos y planes económicos de todo tipo, ¿no? Pero ¿por qué Unilever apuesta a la Argentina? Bueno, yo creo un poco que en línea con lo que venían hablando Argentina es un mercado
interesante, con 45 millones de personas, en alguna de las categorías muy bien desarrollada, y creo también que es un gran generador de talento, pero realmente Unilever Argentina exporta mucho talento históricamente, no solamente ahora, históricamente a operaciones en todo el mundo y en puestos muy importantes para Unilever. La verdad es que en estos 95 años invertimos en 6 fábricas, tenemos 6 fábricas, 3.500 empleados, y algo que para mí también es muy interesante es que Unilever, y creo que la mayoría de las empresas, no está solo. Es un entramado también con otras empresas para la cadena de valor, fundamentalmente las pymes. Y ahí es donde también nosotros hacemos un trabajo muy grande, trabajamos con más de 2.000 pymes, en donde realmente para que nuestros productos al final estén en una góndola de supermercado y lleguen al hogar, es desde algunas cosas que se producen afuera, materia prima que se produce en terceros, packaging que se producen en terceros. Entonces es un entramado conjunto y independientemente de los vaivenes que, aparte por la flexibilidad que tenemos los argentinos, sabemos manejar, creo que es un mercado interesante, porque como decía Roberto, después de Brasil y después de México, es un mercado interesante. Y particularmente para Unilever a nivel mundial es un mercado muy interesante, sostenido a lo largo de 95 años. Hablaba Gabriela de los cambios de hábitos de consumo, ¿no? que generó esta pandemia, Rolando, y en el rubro de la industria de la belleza, los cambios es algo permanente, más allá de la pandemia o de algo que ocurre en este momento, cambios generacionales, cambios que van trasladándose a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las nuevas tendencias que estás viendo? ¿Cómo se adapta una empresa como Avon a todos estos cambios que se van produciendo en el tiempo? Sí, absolutamente. La verdad que la pandemia tuvo un impacto enorme en la industria de la belleza. Por un lado, porque hay categorías que tienen mucho que ver con lo social, ¿no? con el afuera. Entonces hubo categorías como fragancias o como maquillaje que se vieron particularmente afectadas. Y en particular porque empezamos a trabajar a salir afuera con un tapabocas. Entonces los labios, que es un gran protagonista de la categoría, están ocultos. Entonces, hubo cambio de protagonismo y pasaron a tener otro protagonismo los ojos, la mirada, las uñas. Y también porque la gente estaba todo el día frente a una pantalla. Y entonces creo que hubo un cambio también de conciencia respecto al cuidado del rostro, de la piel, del impacto de las pantallas también en la piel, y hubo un auge importante en lo que tiene que ver con lo que son cremas de tratamiento, cuidado de la piel. Así que esos son algunos de los cambios que fuimos viendo a lo largo de este tiempo. También no son de las categorías más prioritarias a la hora de tener un ajuste presupuestario en los bolsillos de las familias, ¿no? Así que también tratando de trabajar con eso, con gente que de repente se bajaba de algunas categorías. Es un tema delicado, ¿no? El tema del ajuste. Vuelvo al tema de las pymes que mencionabas, Laura, anteriormente. ¿Cómo manejan ustedes esa relación con las pymes en tiempos en los cuales, bueno, el ajuste también complica, ¿no? Sí, mira, nosotros empezamos hace aproximadamente 2 años un programa que se llama Unipyme. Realmente nosotros creemos que parte de nuestra responsabilidad en ese entramado es ayudar a pymes eficientes, a que tengan capacidad financiera, a mostrarle instrumentos de lo que nosotros tenemos las ventajas muchas veces como compañías internacionales de estar viendo lo que va pasando y las tendencias en poder trasladarle estas mejores prácticas y también en aprender muchas veces, ¿no? De flexibilidad que a veces tienen las pymes que no tenemos nosotros. Entonces estamos con un programa que a mí me enorgullece mucho que se llama Unipyme, en donde lo que hacemos son capacitaciones con pymes que trabajan con Unilever y pymes que no trabajan con Unilever, porque creo que tenemos una responsabilidad como empresas en transmitir eso, tanto en inclusión financiera, en soporte financiero, en diversidad, en temas de sustentabilidad. Y ahí me parece que algo interesante también, que es un paradigma que tenemos que ir rompiendo, es la articulación público-privado. La verdad que ahí estamos trabajando con la CEPYME, estamos ahora trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente para una capacitación sobre sustentabilidad, sobre cómo hacer el desperdicio o el manejo de los residuos, cómo manejar bien el tema de envases. Y me parece que es la única manera de hacer Argentina una Argentina mejor, ¿no? Que también podamos trabajar en conjunto para de verdad tener una cadena de valor entera, eficiente, para que el consumidor pague lo que tiene que pagar y no valor, o no en lugares en donde no se agrega valor, ¿no? Claro. Hablamos de pymes, hablamos del desafío de la pandemia. Y te vuelvo a vos, Roberto, para preguntarte por
cómo trabajaron en materia de digitalización con las pymes, ¿no? Sé que Kimberly-Clark en ese aspecto tiene un trabajo importante, sobre todo en tiempos en los cuales para las pymes el e-commerce pasó a ser básico y casi indispensable, ¿no?, para poder subsistir. Totalmente. Como todos sabemos, el e-commerce explotó durante estos últimos 2 años. También fue el caso nuestro en Kimberly-Clark, que multiplicamos por 4 las ventas y estamos por arriba de este 2,5 más o menos que tiene la industria. En el 2018 nosotros empezamos a trabajar con Mercado Libre en las tiendas oficiales. Eso nos ayudó mucho a empezar a comprender cómo compraba el shopper en Mercado Libre, tema de portafolio también. Y ya yendo al tema de las pymes, nosotros en Kimberly-Clark trabajamos con 1.400 pañaleras, que generalmente son emprendimientos familiares, los atiende la familia, pañaleras de barrio, y que sufrieron muchísimo la pandemia, ¿no? Al principio estuvieron 15, 30, hasta 60 días cerrados. Así que nosotros ahí nos pusimos el objetivo de ayudarlos a digitalizarse y trabajamos con Tienda Nube, donde creamos una web matriz, digamos, para que ellos se puedan subir y ajustarla a lo que ellos necesitan para su negocio. Y hoy hay varios de ellos que sigo hablando y que ya representan una gran parte de su negocio, la parte digital, que antes no existía para ellos, ¿no? Hablamos de transformación digital, Rolando, y ¿qué impacto tuvo en Avon esa transformación digital que se experimentó en los últimos años? Sí, sumamente importante. La verdad que la digitalización, a diferencia de lo que algunas personas creen, es un gran potenciador de la venta directa. Básicamente porque las revendedoras independientes pueden ampliar enormemente su cartera de clientes. Vender a todo el país desde su casa, no se tienen que encargar de cobrar o de entregar, digamos, funciona como un e-commerce normal. Y la verdad es que, bueno, tienen muchos beneficios. No necesitan tener muchísimos folletos para compartir, obviamente, la propuesta comercial. Y normalmente tienen digamos, contactos en sus redes sociales que son mucho más amplios que lo que son sus clientas habituales. Así que tiene un gran impacto y una gran posibilidad. Nuestro e-commerce durante este año creció, obviamente, de una base chica, pero más de 1000%. Fue premiado por el E-Commerce Institute como el mejor e-commerce de Argentina en beauty y fashion. Y la verdad es que, bueno, estamos trabajando esa transformación cultural, ¿no? Requiere mucha capacitación, hay gente que se adapta más rápido, gente que no tanto. Y bueno, pero estamos muy entusiasmados con este progreso y sabemos que hay una enorme oportunidad. De hecho, las revendedoras independientes digitales son un 50% más productivas que las no digitales. Ah, mira. Así que eso, creo que nos entusiasma. Y está muy bien. Gabriela, vuelvo a vos para que me cuentes un poco cómo es tu historia dentro de P&G. Tu nombramiento como CEO de P&G en la Argentina, se lo decimos a quienes están mirando, no solamente es el fruto de tu trabajo, sino que, bueno, marca un poco una política de la empresa, ¿no? ¿Cómo se desarrolla el liderazgo femenino dentro de la empresa? ¿Cómo se desarrolla la trayectoria profesional de una mujer dentro de P&G? Bien, a ver, diría que equidad, digamos, e inclusión dentro de P&G están como en el corazón de la compañía hace muchísimos años. Ajá. Yo ingresé hace 24 años en Argentina y la verdad que siempre ha sido una compañía de fomentar la equidad, no solamente de género, sino de todos los tipos de equidades que podemos buscar y también de ser muy inclusiva. Y creo que esto se logra a través de diferentes herramientas. Por un lado, políticas. Las políticas son un transformador de la cultura, ¿no? Uno quiere transformar la cultura, pero las políticas ayudan muchísimo. Ejemplos de políticas ahora ya son habituales, pero hace 20 años no eran. Horario flexible de ingreso, viernes temprano, part-time de trabajo, licencias extendidas por maternidad. Todo ese tipo de políticas fueron un catalizador para que se logre una gran mejora en la parte de diversidad de género. Y acá diría, hace 15 años que el directorio de P&G tiene entre un 40 y un 60% del directorio mujer. Ha oscilado entre esos niveles, o sea que ya esto data de hace tiempo. Y también creo que la otra parte fundamental, además de las políticas, tiene que ver con la cultura y el comportamiento de los líderes. Acá, bueno, muchos somos hoy líderes. Yo he tenido líderes que han apoyado el crecimiento de las mujeres y de la equidad, digamos, en las mujeres. Y me parece que nosotros tenemos ese compromiso hoy. Hoy todavía sigue siendo poco. En la Cámara del Consumo Masivo somos 30 gerentes generales, 3 somos mujeres, 2 de las cuales somos nosotras 2. Sigue siendo nada, 10% del país, y eso pasa en todas las gerencias generales, no solamente en el consumo masivo. Entonces creo que políticas, comportamiento, cultura y entrenamiento. Creo que la gente también tiene que recibir entrenamiento para poder saber cómo hacerlo, porque al principio no es tan fácil.
y dar oportunidades y hablar. Cuando uno habla y entiende, yo he siempre dicho no rescatado, pero sí ayudado a algunas mujeres que sigan, porque había muchas barreras que tenían que no necesariamente eran reales, pero era lo que está creado en el sistema, ¿no? Bueno, cuando tengo un hijo no puedo pedir cierta flexibilidad, y se puede, yo la pedí de hecho cuando tuve bebés, y después cuando mis bebés crecieron retomé con más fuerza, ¿no? Y hoy estoy donde estoy y todavía sigo teniendo 3 chicos. Entonces creo que son esos 3 pilares: políticas, comportamiento de los líderes y mucho de la parte de entrenamiento a la organización, los que hacen esta transformación en volverse una compañía más equitativa. Yo sí puedo agregar algo porque me parece un tema que me apasiona y creo que a Gaby también. Sí. Creo que el entender por qué es un valor para el desarrollo de una compañía, ¿no? La diversidad, porque cuando vos sesgás en algo, perdés talentos, y la verdad es que perdés visiones diferentes. Y cuando vos entendés que las políticas es para acelerar esos procesos, pero que es un valor en sí mismo, y todos entienden que eso agrega valor, la verdad es que en aquellos lugares donde no hay diversidad o inclusión de género o mucho más amplia, lo que se está perdiendo son talentos. Son cerebros que pueden ayudar a pensar distinto, ¿no? ¿Y se traslada eso a la hora de gestionar el equipo? ¿Cómo lo están manejando dentro de PG? A ver, creo que lo que tiene que ver con gestión tiene mucho que ver con esto de cómo incluir las diferentes visiones, las diferentes formas de pensar, porque hoy también hay mucha diversidad de pensamiento, ¿no? Sí. Y creo que esa es otra de los grandes talentos, como dice Laura, que no hay que perder. Hoy la generación joven es diferente, tiene otra forma de ver las cosas, tiene otra forma de pensar. Incluir todos esos pensamientos también hace que uno tenga equipos, los equipos diversos son mejores equipos, y lo vemos todos los días en los resultados, cuando uno logra tener diversidad de educación, diversidad de universidades, gente que viene de otras ciudades del interior, ni hablar de cuando hablamos de diferentes visiones culturales, digamos, ¿no? Cuando uno tiene equipos que logra gestionar con mucha diversidad. Obviamente es un desafío, a veces es más fácil, claro, todos igualitos, que lo que trae la diferencia. Pero creo que la diferencia justamente trae este enriquecimiento y entender el mercado. El mercado hoy es muy diverso. No podemos tener algo todo igual adentro cuando estamos sirviendo a consumidores que son tan diferentes. Totalmente, totalmente. Es un punto que me lleva a vos, Rolando, el tema de la inclusión y de cómo eso ha modificado el mercado. ¿Cómo ha modificado inclusive la publicidad, la forma de comunicarse con los clientes, ¿no? Sí, primero me quedé pensando en lo que dijiste y creo que es más difícil la diversidad porque siembra dudas, y las dudas son sumamente enriquecedoras a veces para saber para dónde tenés que ir, ¿no? O sea, si todos ven lo mismo, digo, van para un lado, hay mucha coherencia, pero pueden estar consistentemente equivocados, ¿no? Mira, la verdad es que creo que está habiendo un cambio enorme en términos de... por suerte creo que estamos abandonando los patrones hegemónicos de belleza. Creo que cada vez hay mucha más aceptación sobre, no sé, distintos rasgos, géneros, cuerpos, formas de expresar la belleza. Creo que la belleza es un valor, como el arte es un valor subjetivo. Y creo que todas las marcas de a poco se van subiendo, digamos, a eso. Y aquellas marcas, digamos, que siguen con viejos códigos, creo que van quedando un poco en offside. Así que, afortunadamente, creo que cada vez más las marcas, la publicidad, le hablan a un espectro mucho más amplio de personas que refleja, digamos, lo que es la sociedad. Para nosotros es algo bastante natural, está en el ADN de la compañía. La verdad es que de por sí tenemos una red muy diversa. Y con esto, digo, me acuerdo de, no sé, revendedores que son policías y de repente son revendedores Avon, ¿no? Y obviamente de chicas trans, y digo, es un reflejo de la vida misma, ¿no? Y me parece que es muy natural y que para ahí vamos. Así que creo que es una buena evolución en general de la manera de comunicarse de marcas, y particularmente poderosa cuando se hace con un convencimiento y porque está en el propósito y en el ADN de la compañía, y no, digamos, como algo que es políticamente correcto, ¿no? Porque me parece que ahí es donde se empieza a notar que es un mensaje y que es una pantalla. Entonces, creo que se destacarán aquellas compañías que realmente lo vivan, me parece. Hablamos de esta evolución que se está dando naturalmente en el mercado de trabajo, en la sociedad, y también hablamos de los cambios que se generaron durante la pandemia con los modelos de trabajo internos, ¿no? Los modelos híbridos de trabajo que se están dando. ¿Cómo es el caso en Kimberly-Clark, Roberto?
Bueno, los cambios fueron muchísimos. Empezamos trabajando más que nada con la agilidad de los líderes, que creo que de ahí después cascadea hacia abajo. Eso creo que fue clave. También desde antes de la pandemia fuimos bastante flexibles, entonces ayudó también que todos ya tuviéramos laptop. Entonces cuando nos dijeron, me acuerdo perfecto, el viernes 13 de marzo vamos a estar 2 semanas en casa, entonces dijimos buenísimo y llevamos casi 2 años, ¿no? Claro. Y ya creo que trabajar esas 8 horas famosas de 9 a 5, creo que todo eso cambió. Yo cuando le digo a mis hijos, yo empecé a trabajar en el año 98 como analista junior de trade marketing y yo me acuerdo que iba a la oficina y con una ficha, literalmente física, fichaba cuando entraba y cuando salía. Hoy eso queda totalmente fuera de contexto, ¿no? Entonces, seguimos trabajando mucho en esto. Nosotros tenemos planificado abrir la oficina. Estaba hablando con Gaby, con Laura, que ya abrieron. Nosotros tenemos planificado para abrir la oficina en el primer trimestre del año que viene. Ajá. También con un formato totalmente híbrido. Estamos apuntando a que la gente esté 40% de su tiempo semanal en la oficina, o sea, 2 veces por semana. Y la idea es continuar, te digo que la clave es con mucha comunicación con todos los colaboradores para ver qué funciona y qué no, y lo que tengamos que cambiar, lo vamos a cambiar. Está muy bien, está muy bien. Laura, ¿qué importancia tiene la sustentabilidad en la estrategia de negocios de la compañía? Bueno, Unilever viene trabajando hace mucho tiempo, de hecho hace unos 12 años empezamos con nuestro plan de vida sustentable, que para mí la magia que tiene es que no es la sustentabilidad, está inmerso en la estrategia del negocio. Primero que la responsabilidad como empresas líderes de cuidar este planeta, porque es el planeta que tiene que subsistir y como lo estamos usando no va a subsistir. Pero claramente creo que si nosotros podemos entender que la sustentabilidad en sí mismo también es un negocio, si nosotros podemos entender que usando menos plástico también hay un ahorro de plástico y también, no sé, manejando productos concentrados también no hay transporte de agua y también es un ahorro en el transporte o en el almacenamiento, realmente se hace un círculo virtuoso. Y en esa línea nosotros relanzamos nuestro plan el año pasado, tenemos mediciones a nivel global muy fuertes de uso de plástico, de temas de autoestima, de mejora en la alimentación para ayudar a que la gente se alimente mejor. Y en cada innovación que nosotros lanzamos al mercado tenemos que cumplir estos parámetros. Y por el otro lado también es muy importante no solo en las marcas y en las categorías que nosotros innovamos, sino en nuestros procesos de negocio. Hoy nuestras fábricas no tiran desperdicio al medio ambiente, por ejemplo. Todas nuestras plantas hacen tratamiento de efluentes. El agua que usamos, si la tenemos que devolver, la devolvemos tan limpia como la que absorbemos. Y el tratamiento de efluentes se hace en nuestras mismas fábricas. Trabajamos mucho para la disminución y la inversión, por ejemplo, en digitalización para menos uso de gas. Porque en la medida que vos puedas digitalizar, podés exactamente saber dónde tenés que usar qué, agua o gas o electricidad para disminuir. Y eso también es un ahorro. Claro. Entonces, para mí, la ventaja que tiene es entenderlo como parte del negocio en sí mismo para que no quede como una responsabilidad social, sino parte de la estrategia de negocio. ¿Y en el caso de Avon, Rolando, cómo se maneja? Sí, coincido con lo que decías, Laura. La verdad que la sustentabilidad trae beneficios no solo medioambientales. Nosotros aceleramos nuestra gestión medioambiental con la incorporación al Grupo Natura & Co. A principios del año pasado. Veníamos haciendo ya un trabajo muy fuerte en lo que tiene que ver con sustentabilidad social, ¿no? Porque a través de la Fundación Avon se trabajaba muy fuerte ya nuestras causas, como lo que es la lucha contra el cáncer de mama o la violencia de género. Pero la verdad es que aceleramos todavía más lo que era ya nuestro trabajo, que había empezado también alrededor del 2005 en lo que era sustentabilidad medioambiental. Y bueno, y tenemos muchos compromisos, hemos tomado compromisos. El año pasado lanzamos el plan 2030, nuestro compromiso con la vida como grupo. Apuntamos a tener para el 2030 cero, digamos, emisiones netas de carbono. Tenemos un compromiso también de, como Avon, ser una B Corp para el año 2025, que es algo que ya cuentan las otras empresas del grupo, The Body Shop, Natura y Aesop. Y estamos trabajando en un poco de, digamos, cosas similares a las que mencionaba Laura, desde proyectos para reducir el uso del plástico, proyectos para hacer un uso de ingredientes reciclados para lo que es la fabricación de fragancias, también reciclado de lo que es el alcohol en nuestra fábrica. Hay una agenda súper interesante y trabajando también con
nuestra matriz de proveedores, porque la verdad es que la sustentabilidad obviamente hay que trabajarla aguas arriba en tu cadena. Y son procesos largos, ¿no? Son procesos de 20, 30 años en donde tenés que ir ayudando y acompañando a los proveedores a reconvertirse a esos niveles, esos estándares de sustentabilidad. En esto de acompañar y de ayudar, Laura, también la compañía ha trabajado mucho en el apoyo a las comunidades, ¿no? Contanos un poquito de eso. Sí, la verdad es que nosotros también, aparte de ser una compañía de limpieza y de perfumería, somos una compañía de alimentos y la verdad que la situación de alimenticia es compleja, así que nosotros empezamos en el 2020 con la Municipalidad de Pilar, en donde nosotros tenemos una fábrica, en un trabajo muy fuerte con los comedores, en donde básicamente lo que quisimos hacer es educar a los que manejan esos comedores en el mejor uso de los alimentos para que sean de más proteínas, de mayor alimentación cuando los fabrican la comida, así como en el manejo de higiene, en el manejo de los alimentos. Y este año lanzamos el proyecto Mujeres en Acción, que fue una capacitación que estamos llevando a cabo en distintas partes del país, donde nosotros tenemos nuestras fábricas, pero también ya lo estamos ampliando en donde nuestros colaboradores nos traen comedores sobre los que educar y estamos con nuestros chefs educando, ya educamos más de 700 comedores que impactan a más de 70.000 personas. Y la verdad es que ahí de nuevo la articulación público-privado realmente no significa solamente usar nuestros productos, tiene que ver en cómo a veces la combinación de poner alguna proteína diferente cuando la gente lo tiene que poner, realmente puede cambiar la alimentación y el cuidado. Y también lo que estamos haciendo ahora es una red social en donde se pueden intercambiar buenas prácticas entre los que manejan esos comedores, ¿no? Roberto, vamos a hacer las últimas dos. Se nos va yendo la verdad que la estoy pasando muy bien. Hablemos un poquito, hablamos del e-commerce anteriormente, ¿no? Y te pregunto, en pandemia, ¿qué surgió más allá del e-commerce? ¿Si surgieron nuevos canales de comunicación? ¿Cómo funcionaron las redes a la hora de pensar en el llegar al consumidor y en poder ampliar un poco el rango de ventas, ¿no? Sí, mira, sumamos mucho todo lo que es Instagram, todos los canales digitales, obviamente. Trabajamos toda la forma digital y vuelvo a repetir, siempre las pañaleras fueron nuestro foco, ¿no? Pusimos mucho foco ahí porque la verdad cuando vimos que tuvieron que cerrar por tantos días, actuamos rápidamente y salimos a rescatarlos un poco o ayudarlos en ese momento, ¿no? Y después trabajando mucho con el consumidor desde todas las plataformas digitales, ¿no? Creo que esa fue la clave para continuar con el negocio. Gabriela, tenés la última y no quería dejar de preguntarte para cerrar este panel, después de haber cumplido 30 años ya en la Argentina, ¿cómo ve P&G el futuro? ¿Cuáles son los planes que tiene hacia adelante la compañía? A ver, el futuro creo que como siempre está lleno de oportunidades. Obviamente estos han sido 2 años complejos, pero vemos muchísimas oportunidades. Por un lado somos una compañía más joven, solo 30 años acá, a pesar de que tenemos 180 en el mundo. Tenemos muchas categorías todavía y lanzamientos, innovaciones para traer al país, así que vemos mucho crecimiento por ese lado. Vemos también mucho crecimiento en lo que tiene que ver con organización y talento. Los argentinos son muy buscados, o sea que vemos mucha exportación adicional a Latinoamérica y seguir creciendo desde ese lugar. Y también cómo retener el talento, ¿no? Hoy está medio, digamos, en tema esto de cómo retenemos el talento en las compañías y ahí creo que tenemos como compañía un montón para ofrecer y para dar. Realmente los empleados se quedan cuando se sienten incluidos, cuando se sienten desarrollados, cuando les damos una carrera, cuando se sienten valorados, cuando ven que es una compañía que tiene equidad, que tiene inclusión. Antes hablamos de esto. Y hoy la generación joven, la verdad que si no hay equidad e inclusión no se quiere quedar. Ya no es un valor discutible, es un dato. Y eso creo que es parte de todo este crecimiento que vemos a futuro. Siendo una compañía más equitativa, más inclusiva, más sustentable, como estuvieron hablando antes, es un poco de todo este futuro que vemos en los próximos años en Argentina y hacia dónde vamos, ¿no? Desarrollo de talento, mayor sustentabilidad. Muchos de los que contaron son los mismos objetivos que tenemos nosotros, la ambición de 2030, de tener 0 carbonos en el mundo, productos, como decían, el consumidor quiere productos sustentables pero sin perder calidad y al mismo precio. Por lo tanto, ese es nuestro desafío hoy, ¿no? Cómo desarrollamos estos productos y los traemos con packaging que sea reciclado, reciclable, con menos plástico y son todas cosas que están en los próximos años en la compañía ocurriendo.
Gabriela, muchas gracias. Rolando, gracias. Laura, Muchas gracias. Gracias por la Roberto, invitación. gracias por estar con nosotros. Walter. Y ustedes también, no se vayan, ya llega Florencia Pula con el panel de tecnología. Siga en el evento de los líderes.